de lo que hacemos los bancos, de lo que hacemos los bancos de alimentos. En Colombia estamos haciendo cosas espectaculares con ustedes y qué rico poder abrir la puerta y ojalá que de esta conversación pues se hagan muchas alianzas con bancos de alimentos por todo el mundo. Voy a compartir por acá pantalla y voy a activar para compartir sonido también. Katia, ¿me confirman si están viendo mi pantalla en este momento? Sí, sí se está viendo. Perfecto, perfecto. Voy a poner aquí también para señalar a ver si me deja poner aquí el apuntador láser. Muy bien. Bueno, voy a empezar con esta foto y con una cifra que es una cifra tremendamente aterradora. Hoy en América Latina tenemos 40 millones de personas con el cerebro más pequeñito porque tuvieron hambre en su primera infancia. Repito, hoy en América Latina tenemos 40 millones de personas que tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia, en los primeros años de vida, y tienen en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos porque tuvieron hambre en su primera infancia. Vamos a hablar entonces de las causas del hambre, cómo está la situación de hambre en el mundo, cómo está la situación de hambre. Ahorita vamos a ver algunos datos de América Latina, las consecuencias y, como les dije, pérdidas, desperdicios de alimentos y bancos de alimentos. Esta es la cifra de hambre en el mundo. La línea gris es la línea que nos muestra millones de personas con hambre, personas que no se comen ni siquiera las calorías que se necesitan al día. El hambre bajó, si vemos la línea, bajó hasta el 2014 y desde el 2014 empieza a incrementarse nuevamente el hambre en el mundo por muchas razones que ya vamos a ver. Acá COVID, guerra Ucrania-Rusia. Hoy podemos decir que cerca de 673 millones de personas se acuestan sin las calorías que se necesitan al día. Ojo que aquí no estamos hablando de otros nutrientes. Estas son personas que se acuestan sin las calorías que se necesitan al día. Si hablamos de nutrientes, tenemos muchas más personas en el mundo. Son 2.600 millones de personas en el mundo. El 30% de la población mundial se acuesta sin una dieta óptima, sin todos los nutrientes que se necesitan para poder desarrollar el pleno de sus capacidades y el pleno de sus potencialidades. Muy bien, causas del hambre. Estas son las causas que están empeorando el hambre en el mundo. Primero, el desplazamiento. Viene incrementándose el desplazamiento de personas por diferentes razones en el mundo. En el 2014 teníamos 59 millones de personas desplazadas. En el 2024 terminamos con 123 millones de personas desplazadas y esto es una de las principales causas del hambre en el mundo. Hay muchas causas del desplazamiento, pero les quería tener esta foto que muestra un mapa mundial del desplazamiento por conflicto y por desastres. Esta es la foto del 2024, no ha salido todavía el dato 2025, pero acá lo que vemos es, entre más grande es el círculo, significa que hay más personas desplazadas. Si el círculo es azul, los desplazados son por culpa de desastres naturales. Si el círculo es naranja, el desplazamiento es por culpa de violencia. O hay países como Colombia, donde tuvimos en el 2024 388.000 personas desplazadas por violencia y 91.000 personas desplazadas por desastres naturales. El desplazamiento, repito, una de las principales causas del hambre. La violencia, digamos que este es el mapa del desplazamiento, estos son personas acumuladas, desplazadas por culpa de la violencia, pues tenemos los países, este es el top de países que más personas han desplazado por culpa de la violencia. De América Latina, Colombia está de primero, y en el mundo Colombia está de tercero, 7.3 millones de personas desplazadas en los últimos años por culpa de la violencia. La desigualdad es otra de las causas de hambre en el mundo. Este es el mapa del índice Gini. Este es el indicador que mide la desigualdad en el mundo. Pues vemos cómo está América Latina. Entre más rojo, entre más oscuro, significa que hay más desigualdad en estos países. Precios de los alimentos. Este es un fenómeno pues, que está incrementando el hambre en el mundo también. Este es el índice de precios de los alimentos a nivel mundial. Si vemos desde pandemia se dispararon los precios de los alimentos y no se han nivelado los precios de los alimentos. Tenemos una inflación de los alimentos alta en muchos de los países del mundo, en muchos de los países de América Latina, y esto hace que se dispare también la situación de hambre. Sobre todo, y quiero que miremos aquí Perú,
uno tiene que comparar los precios de los alimentos con los salarios de las personas. Entonces, como el IPC de los alimentos, que es la línea azul, sube bastante, pero vemos como el índice de sueldos no sube al mismo ritmo, y entonces cuando se disparan los precios de los alimentos y no suben los sueldos de las personas al mismo ritmo, pues esto hace que hayan dificultades para acceder a los alimentos y esto incrementa el hambre. La violencia, ya lo vimos, no solamente produce desplazamiento, la violencia produce otros fenómenos que aumentan el hambre en todo el mundo. Este es el ranking, el índice de paz global, y también pues los países que están más oscuros son los países más violentos y son los países donde por esta causa se aumenta el hambre. Hay ciertos indicadores de desarrollo humano que aumentan el hambre. El hambre tiene que ver con la educación de los padres, el hambre tiene que ver con la riqueza, por supuesto, tiene que ver con algunos indicadores de salud, de nutrición. Entonces, este mapa, también para mostrar un poco cómo es el ranking del índice de desarrollo humano, por supuesto, los países en rojo, sobre todo en África, pues son los países que tienen peores indicadores de estos y esta es otra causa del hambre en el mundo. Y la pobreza es la principal causa del hambre en el mundo. Este es el porcentaje de personas en riesgo de pobreza. Aquí puse algunos datos para los países de América Latina para que podamos compararnos. Pero en el mundo el problema del hambre es un problema de acceso a los alimentos. Hay alimentos en el campo, hay alimentos en las tiendas, hay alimentos en los supermercados, pero una parte muy importante, ya lo vimos ahorita, casi la tercera parte de la población mundial no tiene cómo ir y comprar y acceder a los alimentos esenciales con los nutrientes que se necesitan para poder tener una seguridad alimentaria. Muy bien, el hambre tiene muchas consecuencias. Podemos hablar toda la semana de las consecuencias del hambre, pero les quise traer esta, que desde la mirada de los bancos de alimentos de Colombia es la consecuencia que si no se elimina o si no se erradica, nunca se va a acabar el hambre. Hay una enfermedad que se llama la desnutrición crónica. Los niños que no se alimentan bien desde la primera infancia van a ser menos inteligentes, van a ser muy pobres, van a tener hijos seguramente en inseguridad alimentaria con hambre, con desnutrición crónica y nietos con desnutrición crónica. Entonces, voy a profundizar rápidamente un poco en este tema del neurodesarrollo y cómo esto se relaciona con la riqueza y con el desarrollo de los países. Muy bien, quiero que nos imaginemos un poco un feto que está en la barriga de la mamá para que entendamos cómo ese cerebro va creciendo de manera exponencial. En el primer trimestre del embarazo, en el cerebro de los fetos, se producen 250.000 neuronas por minuto. Imagínense, cada minuto se producen 250.000 neuronas. Hacia la semana 22 del embarazo, ya ese feto tiene cerca de 22.000 millones de neuronas. Listo, el feto sigue creciendo hacia la semana 28 del embarazo, ese cerebro se está conectando, esas neuronas se están conectando y se forman cerca de 60 millones de conexiones sinápticas por minuto. Cada minuto en el cerebro de ese feto se están formando 60 millones de conexiones sinápticas. El cerebro va creciendo a un ritmo exponencial. La gasolina que se necesita para que crezca ese cerebro, pues son los nutrientes. Si un niño no tiene los nutrientes que se necesitan, pues el cerebro no crece al ritmo que tiene que crecer. Cuando un niño nace con el peso, el cerebro de ese niño pesa el 25% del cerebro de un adulto y a los 3 años ya ese cerebro pesa el 85% del cerebro de un adulto. Entonces miren cómo en los primeros años de vida el cerebro crece muchísimo. Y repito, si no tenemos los nutrientes necesarios, pues ese cerebro no va a crecer y esto es irreversible. Ese cerebro se va a quedar pequeño y va a ser un niño con menos capacidades. Cuando el cuerpo, y esto pasa en las membranas de las células de los hepatocitos en el hígado, cuando el cuerpo no detecta los nutrientes que se necesitan, los aminoácidos que vienen de las proteínas, los micronutrientes, la energía, el cuerpo manda una señal y frena las vías de crecimiento. Entonces se frena una vía que es la vía que activa el crecimiento de los huesos. No proliferan, no se multiplican los condrocitos, pero también se frena la vía de la neurogénesis, no se producen neuronas, se frena la vía de la sinaptogénesis, no se conectan las neuronas y se frena la vía de la mielinización. El cerebro tiene que tener autopistas muy rápidas y la mielinización eso es lo que hace. Digamos que ayuda a que los mensajes corran muy rápidamente por todo el cerebro. Si no tenemos nutrientes, se frenan todas estas vías
y entonces el cerebro pues va a ser un cerebro más pequeñito. El cerebro de la derecha, todo lo que ustedes ven aquí son conexiones sinápticas. Este es el cerebro de un niño bien alimentado y el cerebro de la izquierda es el cerebro de un niño con desnutrición crónica. Se quedan los cerebros más pequeñitos, con menos neuronas, con menos conexiones sinápticas, con muy mala mielinización y esto en cierto momento ya es irreversible. Cuando el niño cumple 5 años, hay muy poco que hacer y ya cuando el niño cumple 8 años, pues ya no hay nada que hacer y ya el cerebro se quedó más pequeñito. Estos niños van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. Son niños que van a ser menos inteligentes, van a estudiar mucho menos y van a ser más pobres porque tuvieron hambre en su primera infancia. Todos hemos escuchado hablar del sobrepeso y de la tragedia que es el sobrepeso de los niños. Hoy en el mundo tenemos 35 millones de niños con sobrepeso. Todo esto en niños menores de 5 años, pero nadie habla de esta enfermedad, del stunting, de la desnutrición crónica. Hoy en el mundo tenemos 150 millones de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Resulta que estos niños van a tener las mismas consecuencias que los que tienen sobrepeso. El cuerpo de un niño, en el cuerpo pasa una cosa que se llama programación fetal. El cuerpo se acostumbra a trabajar en modo de ahorro de energía porque no tiene nutrientes. Y cuando ese niño crece, ese niño también va a tener sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión. Entonces, esta es una tragedia de la que nadie habla y estos niños, además de tener enfermedades crónicas no transmisibles, pues van a ser menos inteligentes y menos productivos. Este es el mapa de la desnutrición aguda. Y aquí voy a diferenciar rápido. La desnutrición aguda es cuando el niño menor de 5 años baja muy rápidamente de peso, el cuerpo se come los músculos, el cuerpo se come la grasa y esos niños tienen un alto riesgo de morirse. Pero hay otra cosa que es la desnutrición crónica de la que estamos hablando y es que el niño no baja tan rápidamente de peso, el niño está comiéndose el 20, el 50, el 70% de lo que se tiene que comer al día, no alcanza a comerse todos los nutrientes que necesita al día y eso durante un largo periodo de tiempo hace que el niño no crezca, que no le crezca el cerebro. Esta es la foto de la desnutrición aguda. Si vemos en América Latina, pues estamos, digamos, más o menos bien, en esto se viene trabajando en el mundo. Apenas el 1.3% de los niños en América Latina tienen desnutrición aguda. Hay programas, políticas, proyectos, los gobiernos sobre todo se preocupan mucho por esto, porque esto es lo que mata a los niños. Entonces, en casi todos los países hay programas para evitar las muertes por desnutrición, que son una tragedia y estamos bien que estemos avanzando en esto. Pero este es el mapa de la desnutrición crónica. El sur de Asia, África, tiene indicadores altísimos, el 32% de los niños allí tienen desnutrición crónica y hoy el 12.4% de los niños menores de 5 años en América Latina tienen desnutrición crónica, se les está quedando el cerebro pequeñito, no van a desarrollar todas sus capacidades emocionales, del lenguaje, físicas, motoras y cognitivas. Este es el mapa de cómo venía evolucionando la desnutrición crónica en América Latina. Si vemos, venía bajando. Veníamos ganando la batalla contra la desnutrición crónica en América Latina, pero desde la pandemia se disparó el indicador de desnutrición crónica en América Latina y entonces acá tenemos una alerta grande. Se está aumentando en muchos países. Esta presentación es de ustedes para que sepan, voy a 1000 para tratar de contarles todo el cuento, pero esta presentación pues a través de Katia se las hacemos llegar a todos ustedes. Este mapa tiene los datos de la prevalencia de la desnutrición crónica en América Latina. Guatemala, vamos de mayor a menor. Guatemala es el país que tiene más proporción de personas con desnutrición crónica. 44% de los niños menores de 5 años en Guatemala tienen desnutrición crónica. Y así, hacia abajo, Chile es el país que tiene una política desde hace más de 50 años, están trabajando en la nutrición de los niños. Apenas el 1.7% de los niños de Chile tienen desnutrición crónica. Acá les dejo el dato de cada uno de los países. Esta es la proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. En esta quiero mostrar un poco los países que están empeorando en este indicador y lo mostramos acá abajo a la derecha. Los países, esta es la comparación o la evolución de esta enfermedad entre el 2020 y el 2024. Los países que tienen una flecha o una línea hacia la derecha son los países donde se viene empeorando la desnutrición crónica. Costa Rica, Argentina, Brasil, Venezuela, México, Jamaica, Haití, Guatemala, Colombia, Cuba, Santa Lucía y Chile un poquito. En estos países, en los últimos 4 años, ha aumentado el indicador de esta enfermedad. Muy bien, esta es una proyección que hacemos nosotros
Desde en Abaco, en Colombia, tenemos el Observatorio de Nutrición Infantil más completo de América Latina. Nosotros todo el tiempo estamos procesando todos estos datos que les estoy mostrando, los estamos analizando, vamos generando informes, y este es un dato que procesamos nosotros. Hoy en América Latina tenemos 40.5 millones de personas con las consecuencias de la desnutrición crónica, entre ellas menos coeficiente intelectual, y en 10 años, como está aumentando la prevalencia, si no hacemos nada, vamos a tener casi 48 millones de personas en América Latina menos inteligentes y menos productivos porque tuvieron desnutrición crónica. Muy bien, acá les dejo el dato para todos los países de América Latina, puse algunos a la derecha. En México, esta es la proyección a 10 años. En México, en 10 años, vamos a tener 11.2 millones de personas menos inteligentes porque tuvieron desnutrición crónica. En Colombia, 3.6 millones. En Guatemala, 6.9. Acá a la izquierda les voy a dejar el dato por país. Chile, que está trabajando hace muchos años, en 10 años va a tener apenas 3.000 personas con las consecuencias de la desnutrición crónica, y así para cada uno de los países. Miremos acá, Guatemala en 10 años va a tener 6.9 millones de personas con desnutrición crónica, con las consecuencias de la desnutrición crónica. Este estudio es muy importante porque midió en 123 países del mundo las consecuencias de esta enfermedad. Este estudio quiso mirar el impacto en las empresas y en la economía, sobre todo de la población trabajadora, cómo la desnutrición crónica impacta. Y acá les dejo los datos también para América Latina. Voy a contar cómo se lee con el ejemplo de Colombia. Las empresas en Colombia están dejando de vender al año 4.200 millones de dólares porque tienen en sus nóminas, tienen contratadas personas que tuvieron desnutrición crónica y son menos inteligentes y menos productivas. Hay datos para México, Perú, Brasil, no hay datos en este estudio para todos los países. Sin embargo, sí hay datos de cuánto están dejando de recibir los trabajadores que tuvieron desnutrición crónica. Entonces, un trabajador en Colombia está dejando de recibir al mes entre 41 y 58 dólares porque es menos inteligente, y así para todos los países de América Latina. Y Colombia, esto es la fuerza laboral colombiana, está dejando de recibir al mes entre 520 y 732 millones de dólares mensuales, porque tenemos en Colombia millones de personas con las consecuencias de la desnutrición crónica. En esta columna pues les dejo los datos de cuántos millones de dólares mensuales están dejando de recibir las fuerzas laborales de los países porque son menos inteligentes y menos productivas por esta enfermedad. Muy bien, vamos a ver este video para redondear un poco esta primera parte y esta idea de cómo la desnutrición crónica empeora la economía y el desarrollo de los países. Sofía y María son compañeras de clase. Me confirman, perdón, Katia, ¿se escuchó el sonido en ese pedacito para saber si lo vuelvo y lo pongo? Sí, Sí, se listo, me escuchó voy a bien. volver, perdón, me voy a devolver. Ahora sí, vamos a ver. No. Sofía y María son compañeras de clase. Sofía tiene 5 años, pero parece de 3. Su talla es inferior a la esperada para su edad. Tiene desnutrición crónica infantil, una condición que desarrolló en sus primeros años de vida y que afecta a su futuro. Al igual que Sofía, 392.000 niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica en Colombia. El 90% del cerebro de Sofía se formó en los 5 primeros años de vida. Como Sofía no se alimentó bien desde la gestación, sus neuronas no se multiplicaron y no se conectaron adecuadamente. Está demostrado que los niños con desnutrición crónica van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos en su vida adulta. La evidencia científica es contundente. Hoy en Colombia, 5.204.000 personas son menos inteligentes y más pobres porque tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia. Sus efectos limitan el desarrollo social y económico del país. Esta enfermedad baja un 11% el Producto Interno Bruto de Colombia. Las empresas en Colombia dejan de vender al año 17 billones de pesos porque tienen en sus nóminas personas que tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia. Los hijos de Sofía posiblemente van a tener desnutrición crónica infantil y los hijos de sus hijos también. La transmisión intergeneracional de la pobreza es un fenómeno que se puede evitar con políticas que prevengan la desigualdad desde el origen. Es hora de actuar. Combatir la desnutrición crónica infantil requiere del compromiso del Estado, del sector privado y de la sociedad civil. No se puede esperar un segundo, un minuto, un día más.
Todos juntos debemos poner nuestros recursos y capacidades para que los niños de Colombia crezcan cada vez más saludables, más inteligentes y más felices. Hay muchas cosas que tienen que pasar para acabar el hambre, miles de cosas que tienen que pasar para acabar el hambre del mundo, empezando por disminuir el desperdicio de alimentos, ya vamos a hablar de eso. Pero si no logramos que las personas puedan ir a comprar alimentos, pues nunca vamos a acabar el hambre. Si no acabamos la pobreza, nunca vamos a acabar el hambre. Y la pobreza no se puede acabar si tenemos personas, millones de personas menos inteligentes. Es importante, y voy a hacer énfasis en esto, un niño con desnutrición crónica va a ganar menos, va a crecer en un entorno de pobreza, va a vivir en un entorno de pobreza, sus hijos seguramente van a tener desnutrición crónica y sus nietos van a tener desnutrición crónica. Entonces, pues una de las grandes apuestas que tenemos en Colombia es erradicar esta enfermedad. Muy bien, datos de Colombia, voy a pasar rápido por acá. Hoy en nuestro país, 19 millones de personas no tienen acceso a los alimentos óptimos, no tienen acceso a alimentos, a todos los días alimentos ricos en vitaminas, como frutas y verduras. Hoy 19 millones de personas en Colombia no prueban la proteína, no tienen acceso a huevos, a carnes, a lácteos. En Colombia, en lo que va corrido de este año, se nos han muerto ya 35 niños por causas asociadas a la desnutrición. Se han diagnosticado este año 7.900 niños con desnutrición aguda, pero tenemos hoy en Colombia 392.000 niños con desnutrición crónica, que es de lo que acabamos de hablar. Muy bien, este es un estudio que hacemos en Colombia. Les quiero dar solo algunos datos porque sé que aquí hay personas de toda América Latina. Los bancos de alimentos en Colombia, pues tenemos el Observatorio de Nutrición Infantil y nosotros 4 veces al año hacemos un análisis de cuánto cuesta comer de manera óptima en Colombia, cuánto le cuesta a un colombiano comer durante un mes. ¿Listo? Entonces les voy a dar las cifras en dólares para redondear muy bien la idea. Entonces, un colombiano necesita en promedio para comer de manera óptima, sin lujos, pero con todos los nutrientes, $163 al mes, cerca de $6 al día. Eso es lo que le cuesta la dieta óptima a un colombiano. Cuesta mucho más un adulto que un niño, pero este es el promedio, $163 al mes. ¿Cuál es el problema? Que hoy en Colombia tenemos 16.2 millones de personas, el 30% del país, tiene para comer apenas $176. Perdón, tiene para comer apenas $49. Esta es la cifra en dólares. Entonces, miren, comer cuesta $163, pero hay 16 millones de colombianos que con $49 al mes tienen que hacer mercado para comer durante todo un mes. Peor aún, la cifra de pobreza extrema. Dentro de estas 16 millones de personas en Colombia, hay casi 6 millones de personas que tienen para comer al mes apenas $24. 5.9 millones de colombianos tienen $24 para alimentarse durante todo el mes y eso hace que las personas que viven por debajo de la línea de pobreza, que no tienen recursos económicos, pues tengan unas dietas ricas en carbohidratos. Por eso las personas más pobres siempre compran mucha harina, siempre compran muchas golosinas, siempre están comiendo mucho arroz. En Colombia hay una cosa que se llama la panela, entonces toman agua con panela. Y entonces, pues son dietas ricas en carbohidratos para poder tener energía, para poder tratar de salir a buscar cómo tener nuevamente ingresos. Muy bien, en Colombia la desnutrición crónica afecta a todo el país. Creemos que estos niños que tengo en la foto, pues están solo en las zonas más vulnerables. No, tenemos niños en todo el país. De los 392.000 niños que tenemos con desnutrición crónica, 60.000 están en Bogotá, 46.000 en Antioquia, 28.000 en La Guajira. Tenemos por todo el país niños con desnutrición crónica. Lo mismo en todas las ciudades de todos ustedes. De todos los países hay niños con desnutrición crónica, incluso en las ciudades principales. Muy bien, paradójicamente estamos botando en el mundo la tercera parte de los alimentos que se producen. En el mundo estamos botando cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos. La tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo se van a la basura. Por eso, este problema de las pérdidas y desperdicios de alimentos está en los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que esforzarnos como humanidad para mejorar la nutrición, que está en el objetivo 2, pero también tenemos que esforzarnos para disminuir el desperdicio de alimentos, que está en el ODS 12. En Colombia estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen, son 9.7 millones de toneladas de alimentos al año. Esto es un volumen muy grande que es muy difícil de entender, pero les voy a poner algunos ejemplos. Con la comida que se bota cada año en Colombia, podemos darle de comer a todo Panamá, más todo Uruguay, más todo Luxemburgo, las 3 comidas al día durante el mismo año.
con la comida que se bota cada año en Colombia podríamos llenar 485.000 tractomulas de las más grandes con comida. Con la comida que botamos en Colombia cada año o con esas tractomulas las podemos poner en fila desde Bogotá hasta Santiago de Chile, sin espacio. Y esa es la comida que estamos botando en Colombia. Muy bien. Ejemplos para que entendamos un poco la dimensión de esto al día. Si nosotros convirtiéramos todas las frutas y verduras que botamos en un solo día en Colombia, si las convirtiéramos en manzanas, podríamos decir que cada día se botan en Colombia 111 millones de manzanas. Si convirtiéramos los pescados que botamos en un día en Colombia en latas de atún, podríamos decir que cada día se botan en Colombia 805.000 latas de atún. Si convirtiéramos los cárnicos que botamos cada día en Colombia en vacas, podríamos decir que cada día se botan en Colombia 2.340 vacas. Y si convirtiéramos los lácteos que botamos en Colombia en botellas de leche de 1 litro, podríamos decir que en Colombia botamos cada día 77.000 botellas de leche. Entonces ya con estos ejemplos entendemos que este problema del desperdicio de alimentos es gigante. Y en esto es en lo que nos especializamos los bancos de alimentos de todo el mundo. Esta es la distribución del desperdicio de alimentos en Colombia, muy parecido para toda América Latina. El 40% de los alimentos que se botan en nuestro país se botan desde la producción agropecuaria, el 23% en el proceso de post cosecha, manejo, almacenamiento y procesamiento industrial. El 21% de los alimentos que se botan en Colombia se botan en todo el sector distribución, en los supermercados, en las tiendas, en las centrales de abastos, todo el que venda alimentos está acá en este sector de distribución. Y el 16% de los alimentos que se botan en Colombia se botan en las casas de los colombianos. Entonces, los bancos de alimentos, ¿en qué nos especializamos? Tenemos un programa, nuestro programa bandera, el programa de recuperación de excedentes agrícolas. Vamos de finca en finca, de granja en granja, salvando alimentos que no se van a poder comercializar con voluntarios, cosechando la cebolla, los tomates, las lechugas, salvando los alimentos para entregar a la población vulnerable. Tenemos un programa de recuperación de excedentes en industria. Todas las grandes empresas, Bimbo, Nestlé, bueno, todas las grandes siempre producen más de lo que venden y esos excedentes nosotros los salvamos antes de que se dañen para entregarlos a población vulnerable. Los bancos de alimentos tenemos programas para ir a todos los supermercados, a todos los retailers, a tiendas, a restaurantes, a salvar alimentos y todo el tiempo estamos haciendo campañas concientizando a todas las personas para que no desperdicien alimentos en sus casas o en ninguna parte. En Colombia tenemos 26 bancos de alimentos, no logramos tener en todo el país, tenemos en los departamentos que están pintados de colores, sin embargo llegamos a todo el país porque en Colombia el liderazgo de los bancos de alimentos lo tiene la Iglesia Católica, no pasa así en todo el mundo, pero en Colombia sí. Entonces cuando tenemos que llegar a departamentos como el Chocó, el Amazonas, cuando hay emergencias, sobre todo en diferentes partes del país donde no hay banco de alimentos, nos articulamos con la pastoral social, con las diócesis, arquidiócesis y hacemos toda la cadena logística para poder llevar ayudas por todo el país. En Colombia tenemos más de 3.000 empresas que nos ayudan. Aquí no están las 3.000. Esta siempre la uso yo de ejemplo para decir cualquiera puede ayudar. Tenemos empresas con las que podemos hacer campañas de descuento de nómina para que hagan donaciones. Tenemos empresas que nos donan transporte. Tenemos empresas que nos donan, por ejemplo, la TAM en Colombia nos dona tiquetes aéreos. Nosotros viajamos por todo el país y enviamos carga en los aviones de la TAM. Tenemos empresas que nos donan comunicaciones. MasterChef se hace en Colombia en un canal que se llama RCN. Todos los alimentos de MasterChef, los que no se usan, llegan al banco de alimentos. Pero además nos dejan un capítulo de MasterChef contar el problema del desperdicio y mostrar lo que hacemos los bancos de alimentos. Entonces cada empresa pues, nos dice qué hace y le decimos, ayúdame a diseñar un software, ayúdame a hacer la contabilidad del banco de alimentos y vamos articulando esfuerzos por todo el país. En Colombia, los bancos de alimentos somos el vehículo de impacto colectivo más grande del país. ¿Qué significa eso? Nosotros somos la organización que más organizaciones articula para poder tener un impacto y un cambio sistémico. Hoy en Colombia estamos articulando el esfuerzo de 3.215 empresas, que son las que hoy ayudan a los bancos de alimentos de Colombia. 3.991 agricultores son los que nos donan un pedazo de sus cultivos cada cierto tiempo. Por los bancos de alimentos de Colombia están pasando más de 16.000 voluntarios al año. Tenemos hoy 41 bodegas en diferentes partes del país, 109 vehículos todos los días salvando alimentos. Y entregamos los alimentos a través de una red gigante de organizaciones afiliadas a los bancos de alimentos. Hoy tenemos una red de 4.500 organizaciones, fundaciones, corporaciones, parroquias
que atienden población vulnerable y nos tienen que demostrar que atienden población vulnerable y que son sin ánimo de lucro para nosotros poder entregarles todos estos alimentos que vamos salvando. El año pasado, los bancos de alimentos de Colombia entregamos 55.000 toneladas de alimentos. Crecimos con respecto al año anterior. 44.000 toneladas las rescatamos y 12.000 toneladas las compramos. Nosotros siempre tenemos que estar comprando alimentos que casi nunca nos llegan en donación, casi nunca nos donan frijol, arveja, lenteja, garbanzo, pasta, atunes. Entonces todos esos alimentos los compramos para poder ensamblar paquetes equilibrados nutricionalmente y para poder entregar nutrición a las personas más pobres y vulnerables del país. Esta es la gráfica de cómo vamos creciendo en el rescate. Los bancos de alimentos de Colombia, pues con toda esta logística que tenemos, con casi 600 colaboradores, todos los voluntarios, 109 camiones, estamos salvando apenas el 0.4% de la comida que se bota en Colombia. Con el 0.4% de la comida estamos impactando a 1.6 millones de personas. Imagínense donde salváramos el 1, el 10% de la comida que se bota en el país. El año pasado salvamos 44.000 toneladas. En azul, lo que salvamos desde la industria. La industria es nuestro gran benefactor, como Nestlé, como Bimbo, bueno, las grandes empresas que producen alimentos. Naranja, nuestro programa de recuperación de excedentes agrícolas. Vamos de finca en finca salvando alimentos. Gris, el retail, como el Walmart de Colombia es el éxito, Jumbo, de Uno, Ara, bueno, tenemos diferentes retailers. Todos los retailers de Colombia nos donan a los bancos de alimentos los alimentos que tienen que bajar de góndola, que no se pueden vender porque tienen una avería en el empaque. A veces se cae un atún y se abolla un poquito la lata, pero está perfecto el atún por dentro, eso no lo venden, pero eso sí no lo donan. O a veces está corta la fecha de vencimiento, una bolsa de leche a los 5 días, un retail ya no vende esa bolsa de leche, pero para nosotros una leche con 5 días de fecha de vencimiento está perfecta. Entonces, bueno, todos los retailers nos donan. En amarillo están los distribuidores de alimentos, las grandes centrales de abastecimiento de alimentos, y en verde los restaurantes o personas o familias que hacen colectas y que nos donan alimentos a los bancos de alimentos. Con eso, en Colombia estamos mejorando la nutrición de 1.6 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Yo les hablé mucho de los niños más pequeños, pero nosotros atendemos de todo, adultos, adultos mayores, madres gestantes, jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, migrantes. El 53% de las personas que atendemos en Colombia son niños, niñas y adolescentes, muy relacionado por lo que les dije ahorita. Tenemos una apuesta especial en erradicar la desnutrición crónica. Nosotros medimos los aportes nutricionales. Somos muy juiciosos, nunca entregamos más calorías de lo que se necesita al día o más nutrientes de lo que se necesita al día. Incluso entregamos más poco de lo que quisiéramos. El año pasado en Colombia entregamos a ese 1.6 millones de personas el 18.5% de las necesidades de energía y nutrientes. Les damos más nutrientes a los niños más pequeñitos. Entonces, miren, a los niños pequeñitos, el año pasado les dimos cada día el 57% del zinc, el 48% del hierro, el 44% de la vitamina A, el 21% del calcio, el 21% de la proteína. Entonces, nosotros salvamos alimentos, compramos alimentos, ensamblamos paquetes y dependiendo si es un comedor de adultos, un comedor de niños, vamos a entregando y vamos midiendo ese aporte nutricional que hacemos para poder hacer control de que sí estamos impactando nutricionalmente a esas personas. Cómo los bancos de alimentos impactamos en la nutrición de las personas sabiendo que no entregamos todo lo que las personas necesitan y cómo los bancos de alimentos estamos ayudando a erradicar la desnutrición crónica. Les voy a contar la historia de María. María es una niña que vive en un lugar muy vulnerable. Es una niña que vive en un lugar muy vulnerable. María tiene la fortuna de que en su país el programa de alimentación escolar le da un desayuno y ese desayuno le cubre el 25% de lo que María necesita. El papá de María es un hombre muy trabajador, pero con lo que gana puede llevar a su casa a un mercado muy pequeño y que le aporta a María otro 30% de lo que María necesita al día. María es muy afortunada porque el Estado y hay unas ONGs donde vive que tienen unos programas de cultivos y de huertas, pues esos programas le aportan a María otro 30% de lo que María necesita. ¿Cuál es el problema? Si María se come apenas el 85% de lo que necesita, María va a ser desnutrición crónica.
un niño necesita comerse el 100% de sus necesidades de energía y nutrientes. Si no se comen el 100%, el cerebro se empieza a quedar más pequeñito y María se empieza a quedar más pequeñita. Entonces ahí es donde entramos los bancos de alimentos con todos los programas que tenemos de rescate. Aportamos apenas un poquitico, en Colombia es el 18.5%, pero cerramos esa brecha y podemos cambiarle la vida a María, podemos entregarle los nutrientes que necesita para poder que desarrolle todas sus capacidades. Voy a ir rápido para ir cerrando. En Colombia tenemos muchísimos programas, pues no se los vamos a alcanzar a contar, pero aquí traje un ejemplo. Lideramos desde la red de bancos de alimentos de Colombia un programa que se llama Desayunos Saludables. Entonces juntamos a Kellogg, nos da cereal. Juntamos recursos que vienen de GFN también. Compramos huevos. Hay otros donantes que nos aportan para comprar huevo, queso. Hay otros donantes que nos aportan el panificado. Entonces vamos juntando capacidades y tenemos un programa para sentar todos los días a niños que no comen sino una vez al día a que se coman un desayuno saludable. Pero también tenemos programas de emprendimiento. Entonces, en el norte de Colombia es un desierto gigante, es la zona más pobre y más vulnerable de Colombia, pues allí tenemos un banco de alimentos. Estas comunidades indígenas lo que saben es tejer, entonces las tenemos en una escuela para que hombres, mujeres mejoren la calidad de los tejidos. Hacemos un encadenamiento productivo para ayudarles a vender esas artesanías, mejorar los ingresos, pero en el desierto no hay tiendas. Entonces, el Banco de Alimentos de La Guajira ya tiene hoy 29 tiendas en la mitad del desierto para que las comunidades tengan a 2, a 3, a 4 kilómetros más cerca un lugar donde abastecerse y conseguir alimentos mucho más económicos. En estas comunidades estamos poniendo huertas en la mitad del desierto, estamos poniendo gallinas y bueno, y vamos generando un desarrollo y mejorando la seguridad alimentaria. En Colombia tenemos el Observatorio de Nutrición Infantil más completo de América Latina, no voy a profundizar, pero gestionamos todos los datos, procesamos los datos, hacemos informes, le entregamos informes a las autoridades, a los medios de comunicación, para poder gestionar también políticas que impacten la seguridad alimentaria. El año pasado diseñamos el índice de vulnerabilidad alimentaria, un índice que mira desde la perspectiva multidimensional la situación de hambre para poder mirar territorio por territorio cómo confluyen más de 34 indicadores que medimos territorio por territorio. Y desarrollamos en Colombia una inteligencia artificial súper especialista solo en nutrición. Le podemos preguntar solo de papers, de informes científicos, especialistas en nutrición para saber qué es lo mejor que podemos hacer en cada uno de los territorios de acuerdo a las cifras y a los datos de contexto de cada territorio. Hacemos preguntas como la siguiente. Por favor, dime, de acuerdo a las cifras de contexto, pobreza, muertes por desnutrición, acceso a servicios de salud, de Bogotá, de Medellín, de Pasto, de Riohacha, en La Guajira, qué es lo mejor que puedo hacer según la ciencia, y la inteligencia artificial me procesa todos los datos y me dice qué es lo que de verdad tengo que hacer en cada territorio, pues porque no es lo mismo, no son las mismas soluciones para todos los contextos. Muy bien, tenemos una gran movilización, todos los años hacemos un foro muy grande con las personas que más saben del hambre en el país. Hacemos unas subastas de obras de arte. Juanes nos donó la guitarra, Green Day nos firmó instrumentos, AC/DC, bueno, grupos nacionales, internacionales, artistas para recoger fondos. En Colombia hacemos un concierto todos los años de recaudación de fondos y con eso es que vamos creciendo las capacidades de los bancos de alimentos y vamos impulsando todos los programas de nutrición infantil. Voy a mirar la hora, no, voy a pasarme este video y finalizo con esto. Toda la gran movilización que hacemos en Colombia está muy enfocada no solamente en crecer las capacidades de los bancos de alimentos para poder atender mejor las personas vulnerables, sino también en generar soluciones estructurales, en crear política pública. Hemos logrado en los últimos años en Colombia, eh, hemos hecho movilizaciones grandes para aprobar leyes que han mejorado los beneficios tributarios para quienes voten, perdón, para quienes donen comida. Hasta hace muy poco el que votaba comida en Colombia pagaba menos impuestos que el que donaba. Ya no. Hemos mejorado, por ejemplo, eliminado impuestos para el que tenía que donar. En Colombia, el que donaba alimentos o productos de higiene y aseo tenía que pagar el IVA. Eliminamos pagar el IVA por la donación. Eliminamos pagar impuestos saludables por la donación. Creamos un beneficio tributario para quien nos done transporte, porque necesitamos transporte para mover alimentos. Y entonces vamos creando políticas públicas como, por ejemplo, el año pasado aprobamos una ley que obliga al gobierno a actualizar cada 5 años la política pública de seguridad alimentaria, que obliga al gobierno a medir cada cierto tiempo las cifras de inseguridad alimentaria y de desnutrición en el país. No lo hace desde el 2015. Entonces, bueno, creamos política pública. El último proyecto que tenemos los bancos de alimentos para este año es este. Estamos hace años investigando cómo ayudar a acabar esta enfermedad y vamos a radicar en el segundo semestre de este año
en el Congreso de la República un proyecto de ley para la erradicación de la desnutrición crónica. Digamos que el sueño de nosotros es que los niños de Colombia crezcan cada vez más inteligentes, más saludables, más felices, y por eso pues vamos a hacer una gran movilización para empezar el segundo semestre de este año, que llega un nuevo Congreso de la República para que se proyecte, para que se procese y se autorice este proyecto de ley. Finalizo con esto. Los niños que les mostré al principio, Wilmer, cuando un niño tiene desnutrición no sonríe. Los niños que tienen desnutrición tienen muy poquita energía y la poquita energía que usan la usan para sobrevivir. Un niño con desnutrición no juega. Si tú le pasas un juguete, él no juega porque el cuerpo decide quedarse quieto para que el corazón no se apague, para que los riñones funcionen. Este es Wilmer cuando lo encontramos, este es su hermano Seiber cuando lo encontramos. Luego, ellos después del programa de recuperación nutricional que tenemos en el Banco de Alimentos de La Guajira, ya sonriendo, ya más alimentados, pero llegamos tarde. A ellos les salvamos la vida, logramos que no se murieran por desnutrición, pero ya tienen las consecuencias de la desnutrición crónica. Nuestro sueño es que podamos trabajar juntos con todos ustedes para que los niños de Colombia crezcan cada vez más saludables, más inteligentes y más felices. Les dejo la presentación, el que me necesite, con mucho gusto, aquí están todos mis datos. Bueno, y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, compañero Juan Carlos. Para los que tengan interés, una vez que esté la grabación, el compañero Juan Carlos Corrales, pasado gobernador, nos hará el favor de subirla a YouTube como se subieron las dos anteriores. Le damos la palabra a Manuel García de Global Food Banking Network. Adelante. Muchas gracias, Katia, y gracias nuevamente por la invitación. También a Cami y Juan Carlos, de nuestro equipo de Abaco, por la invitación. Buenas noches y buenas tardes a todos y todas aquí presentes, el Club de Leones. Siempre que escucho a Juan Carlos aprendo algo nuevo y hoy no fue la excepción. Gracias, Juan Carlos, por compartir todas esas cifras muy interesantes e importantes para compartir. Trataré de ser breve también para dar un espacio a las preguntas y respuestas, si te parece bien, Katia, y escuchar también a todo el resto del equipo. Soy Manuel García, trabajo para la Red Global de Bancos de Alimentos o de Global Food Banking Network, GFN, por sus siglas en inglés. Y les voy a pasar un video también para que puedan visualizar primero quién es GFN y después ya haré la explicación más a detalle. Olvidé compartir el sonido, siempre me pasa. Listo. Espero que ahora sí se pueda escuchar bien. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Perfecto. ¿Sí se escucha? Buenísimo, gracias, equipo. Le doy play. Manuel, no estamos escuchando. Sí. ¿No están escuchando? No. No solo la musiquita de fondo. O sí, no sé si ustedes escuchan. Yo no la escucho. Bueno, la música de fondo, sí, no sé si tiene otra cosa, Manu, pero la música de fondo sí se escucha. Bueno. Solo se ve, solo se escucha, pero no se ve. Pero sí se está viendo también, Manu, no, dale que sí se está viendo. Ok, listo. El único Manuel, el único sonido que tiene el video es una música ambiente, no tiene nada. Sí, por ahora. Ok, Sí, exacto. Listo. Muy bien. Perfecto. Listo, vale, regresamos. El dueño.
Listo, equipo. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿correcto? Correcto, Manuel. Sí, mano. Sí. Gracias, gracias. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que hacemos. Todas esas imágenes son de los bancos de alimentos que forman parte de GFN. Así que vieron imágenes de América Latina, de África, de Medio Oriente, de Asia, todo el gran trabajo que realizan todos los días, como ya también lo ha explicado Juan Carlos, es un poco de cómo se ve ya en acción. La Red Global de Bancos de Alimentos es una organización internacional con sede en Chicago, en Estados Unidos, pero que tiene presencia internacional en más de 50 países, en los cuales afiliamos a bancos de alimentos para que formen parte de nuestra red. En el caso de Colombia, justamente Abaco, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, forma parte de estos 50 países. Y como GFN, como red global, estamos dedicados al objetivo de alimentar juntos a las personas y al planeta. Compartimos desde GFN conocimientos, también creamos alianzas para poder traer más apoyos, donaciones a los bancos de alimentos, ya sea alimento, productos, también servicios, como ya lo explicaba Juan Carlos, que no todo se acota a alimentos y productos, que es el principal insumo, sino también a otros tipos de apoyos que ayudan en la operación de los bancos de alimentos. Y también damos financiación a nuestros bancos de alimentos miembros para implementar proyectos a nivel local de diferentes tipos. Nuestros miembros y GFN tenemos como meta el poder apoyar a 50 millones de personas que padecen hambre hacia el 2030. Hoy en día estamos apoyando a 40 millones con todos nuestros miembros en estos 50 países. Nos faltan 10 más para llegar allá y justo esa es la meta. Ya en general, Juan Carlos le ha explicado un poco más sobre qué hacen los bancos de alimentos. Esto solo es un resumen del modelo. Sabemos que hay excedentes de alimento, una tercera parte del alimento se desperdicia en toda la cadena de valor o en toda la cadena de suministro del alimento. Entonces, es aquí donde los bancos de alimentos rescatan desde la agricultura miles de toneladas de alimento, de frutas y verduras, hasta la parte de mercados de abastos, también en los supermercados, en restaurantes, hoteles, en toda la industria. En todas estas etapas de la cadena se rescata el alimento y lo que se hace es redistribuirlo a las comunidades que más lo necesitan, principalmente trabajando con organizaciones sociales. Estas organizaciones que atienden a la población en estado de vulnerabilidad o en carencia alimentaria. Pueden ser refugios, centros de rehabilitación, asilos, comedores comunitarios, entre otros. Y con esto el objetivo es poder reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, nutrir y alimentar a las personas, ser ese complemento, como ya lo explicaba Juan Carlos, que es importante señalar. Los bancos de alimentos son ese complemento alimentario para las familias, para su nutrición y alimentación diaria. Y también reducir los gases de efecto invernadero, porque el alimento que se desperdicia contamina. Emite principalmente gases de efecto invernadero, principalmente metano, además del dióxido de carbono, y el metano es mucho más contaminante que el dióxido de carbono. Esto es un poco de las fuentes del alimento, como ya explicaba, de dónde los bancos de alimentos identifican, rescatan el alimento para su redistribución. Los bancos de alimentos rescatan en todas las etapas. Obviamente en ciertas etapas hay más toneladas de alimento, como es en la primera etapa, en la transformación también, pero al final, en la transformación de los alimentos, estamos hablando principalmente de los hoteles, restaurantes, o le llaman Horeca también. Horeca, que es hoteles, restaurantes y casinos o catering. Los alimentos que se rescatan pueden ser menores en cantidad, pero ya son transformados y con cierta también valor nutritivo, ¿no? Al haber ya tenido esa transformación y ser alimento pronto o listo para consumirse. Es un poco de nuestra teoría del cambio desde GFN. Como ya lo explicaba, desde la Red Global de Bancos de Alimentos, además de afiliar y representar a los bancos de alimentos en el mundo, también lo que hacemos es apoyar a nuestros bancos de alimentos con entrenamientos, con capacitaciones en diferentes temas, logística, inocuidad de los alimentos, porque también hay que asegurar de que el alimento llegue inocuo, de forma digna a las comunidades, y también en otros temas como de fundraising, entre otros. También apoyamos en el desarrollo de nuevas alianzas
alianzas, justo es parte de mi rol desde GFN. Estoy a cargo de abrir nuevas alianzas estratégicas para la región de América Latina y poder traer más alimento, más producto que pueda ser entregado a las comunidades a través de los bancos de alimentos. También proveemos de fondos catalizadores a nuestros miembros. Desde GFN trabajamos con empresas internacionales, fundaciones también internacionales, entre otros grupos de interés que invierten su presupuesto social para poder apoyar a los bancos de alimentos. Trabajamos, como les compartía, directamente con nuestros bancos de alimentos, que son nuestra razón de ser, pero también trabajamos con organizaciones sociales, con gobiernos, con negocios, con fundaciones, también con muchos de los productores agrícolas, que hay mucha oportunidad de rescate de alimento, todo con el objetivo de poder entregar más alimento nutritivo a las más personas, crear comunidades más resilientes y fuertes y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para el 2030, como les platicaba, queremos atender hasta 50 millones de personas en todo el mundo a través de nuestra red de bancos de alimentos en 50 países y llegar hasta 75 países. Hoy en día estamos en 50 países, así que todavía tenemos más por trabajar. Este mapa me gusta mostrarlo porque ayuda a visualizar visualmente cuál es el impacto de nuestra red como GFN. Los países que ven en color como turquesa fuerte, verde fuerte, es donde tenemos bancos de alimentos oficiales o miembros de GFN. Justamente en América Latina, ahorita haré un enfoque hacia América Latina, pero además de haber bancos de alimentos en nuestra región, también los hay en Canadá, en África, Medio Oriente, Asia y Asia Pacífico. ¿Qué pasa con Europa? En Europa también hay bancos de alimentos desde hace ya 40 años, pero allá existe la Federación Europea de Bancos de Alimentos, FEBA por sus siglas, y son una red independiente, pero trabajamos mucho de la mano como red global de bancos de alimentos en temas de intercambio de buenas prácticas, también en trabajar en conjunto con empresas internacionales que tengan presencia en todo el mundo. Y de hecho, nuestra directora o CEO forma parte también del consejo de FEBA, entonces tenemos mucho en común y lazos que nos unen, y también con Feeding America, que es la red de bancos de alimentos de Estados Unidos. Es una red independiente, pero también hacemos un trabajo en conjunto en lo que ya mencioné previamente con lo que hacemos en Europa, y de hecho fue la primera red de bancos de alimentos en el mundo, porque el modelo de bancos de alimentos nace en Estados Unidos en los años 60, en Phoenix, Arizona. Entonces, un poco de cómo se ve el mapa. Ahora, yéndonos a América Latina, también para que ustedes sepan quiénes son nuestros bancos de alimentos miembros en la región. Aquí están todos los logos. Seguramente algunos de ustedes ya ubican algunos bancos de alimentos o redes de bancos de alimentos al ver estas imágenes. Desde México hasta Argentina tenemos bancos de alimentos en 17 países de la región. Aquí está el mapa de América Latina. Todos los países que están en naranja o amarillo los quise destacar porque son los bancos de alimentos donde hay redes de bancos de alimentos. Juan Carlos acaba de explicar, ¿no? Todo el alcance y el trabajo en Colombia. Son 26 bancos de alimentos, entonces es una red que está liderada por una oficina nacional. Lo mismo pasa en México, donde hay 60 bancos de alimentos. En Brasil, nuestro miembro afiliado tiene más de 100 bancos de alimentos en todo el país, y en Argentina hay 25 bancos de alimentos. En total, también dirigidos y coordinados por una red. Y en los otros países tenemos un banco de alimentos miembro que puede tener alcance nacional o regional dentro de su país, pero no necesariamente existe una red. Y también por eso, esa es la diferencia también del tipo de alcance y estructura que tienen nuestros miembros en cada país. Estos son los KPIs del año pasado, de hasta dónde llegamos con todo este trabajo. Apoyamos a más de 40 millones de personas. También se pudieron rescatar y redistribuir hasta casi 820 millones de kilos de alimento. Imagínense, ya nos mostraba Juan Carlos todos los kilos que se rescataron y redistribuyeron en Colombia. Fueron más de 50 millones. Ahora eso multiplicarlo por 15 veces más, ¿no? De 20, pues es lo que se está haciendo a nivel global. Y la mayor parte corresponde a alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque también los bancos de alimentos rescatan productos no comestibles
que estamos hablando de productos de cuidado personal, de higiene, que también para los bancos de alimentos es importante entregar en los paquetes, en las ayudas que se entregan de asistencia alimentaria. Y se trabajaron con hasta 70,000 organizaciones sociales. Como les compartía, nuestros bancos de alimentos le proveen de los alimentos a estas organizaciones que atienden a la población en estado de vulnerabilidad o carencia alimentaria, y pues se apoyaron hasta 70,000 de ellas, imagínense, y esto habla mucho de la capilaridad de los bancos de alimentos y de las organizaciones con las cuales trabajan. Juan Carlos ya lo mencionaba, los bancos de alimentos son ese ente articulador de organizaciones sociales también, para llegar a los territorios. Esto es un poco de data, igual esta presentación con gusto se las podemos compartir. No me voy a ir a detalles, pero quiero mostrarles solamente aquí el top 10 de estos 50 países donde tenemos bancos de alimentos miembros. Esos fueron los 10 países que más personas atendieron el año pasado. Entonces, justamente aquí también aparece Colombia en el noveno lugar, como ya mencionaba Juan Carlos, atendiendo a 1.6 millones. Pero en nuestra región, si nos enfocamos solamente, tenemos también el caso de Brasil, que atendió a 9.7 millones, también México, 2.7 millones. Entonces también esto habla mucho del papel que juega América Latina en la cuestión del modelo de los bancos de alimentos, que de hecho nuestra región es también referente, porque tienen ya muchos años operándose los bancos de alimentos. Y ese es el top 10 de los países que más rescataron en nuestra red alimento y que redistribuyeron. Tenemos en nuestra región a México en primer lugar, a Brasil en el cuarto lugar, a Colombia con Abaco en el quinto lugar con 55 millones de kilos. Y también tenemos, por último, Argentina en el top 10 con 21 millones de kilos redistribuidos para apoyar a las comunidades. Entonces tenemos 4 países de los 17 que son los que más rescatan en el mundo. Y estos son los kilos distribuidos por región, solo para que sepan justamente que América Latina es la región que más rescata y redistribuye alimento. Y también esto tiene mucho que ver porque el modelo de los bancos de alimentos se empezó a crear y a consolidar desde los años 80, 90. Pero en comparación a otras regiones como en África o Asia, el modelo llegó posteriormente. Y hablando un poco de nutrición, también por ser el Día Mundial de la Nutrición, pues quería compartirles unos de los datos con base en el año 2025. Todos estos datos nos los entregan nuestros miembros de los 50 países. De todas estas 820 millones de kilos que les mencionaba que se entregaron, 61% corresponden a alimentos nutritivos. ¿Qué son alimentos nutritivos? Para nuestra definición desde GFN, hablamos de frutas, verduras, cereales, leguminosas, semillas, frutos secos, lácteos y proteínas animales. Entonces, también se busca eso desde GFN, el incentivar más el rescate y la redistribución de estos tipos de productos. Y de este 61%, 46% fueron frutas y verduras, o más bien del 100% entregado, corrijo, de todos estos 820 millones de kilos, 46% fueron frutas y verduras que entran en la categoría de alimentos nutritivos. Entonces, esto habla mucho de la oportunidad del rescate agrícola, del rescate en los campos agrícolas, que todavía hay mucho desperdicio desafortunadamente. Y bueno, no me voy a ir a estos detalles, solo compartirles un poco de cómo son las categorías de estos alimentos que se rescatan y se redistribuyen, tanto los que son nutritivos como los que no son nutritivos, o más bien se toman una categoría como otros. Y mostrarles este análisis de estos últimos 3 años en cuanto a la categoría nutritivo, que ya expliqué qué alimentos corresponden a esta. Ha habido un aumento, o ha habido también una estabilidad en el porcentaje entregado. En 2023, toda nuestra red entregó casi 60% de alimento nutritivo. En el 2024 fue el 55% y el año pasado vuelve a subir o se vuelve a mantener en 60%, casi 61%. Y ya hablando de kilos, pues estamos hablando en 2023 de 291 millones de kilos, en 2024 de 329 millones de kilos nutritivos y en 2025 de 367 millones. Entonces vamos a la alza. No me voy a detener aquí también por cuestiones de tiempo, pero solo para mostrarles cómo fueron los rescates del alimento por sector, por agricultura, por centrales de abastos, por distribución, industria,
servicios de alimentos, que son hoteles y restaurantes, entre otros, y también los retailers o los supermercados. Después le pueden echar un ojo, pero aquí hablamos también de esta información ya desglosada. Y listo. Eso fue todo por mi parte. Me fui un poco rápido también para poder escucharles a ustedes. Igualmente, pues hacerles la invitación de trabajar en equipo con nuestros bancos de alimentos en cada país. Y sin duda hay mucho por hacer, como ya lo mencionaba Juan Carlos, y ya lo estamos viendo también en Colombia por todo lo que nos han compartido desde Abaco. Así que muchas gracias por su tiempo. Aquí dejo mis datos también. Gracias, Katia. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Juan Carlos. Antes de pasar a las consultas, el compañero Gustavo Gutiérrez tiene la manita alzada. Ya te voy a dar la palabra, Gustavo. Em, Quiero ver si todavía está conectado por acá Juan Camilo. Sí, hola, Katia, hola. Hola, hola. Juan Camilo, quiero, como te comenté anteriormente, y gracias por la apertura cuando estuve en Colombia. Gracias al compañero Gustavo también por hacernos el enlace. Quería saber desde tu experiencia cómo ha sido la relación y cuál es la labor que podemos tener nosotros como clubes de leones para apoyar a estos bancos de alimentos. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde Abaco con los clubes de leones? Yo sé que ha sido maravillosa porque yo la sé de tu boca, Eh, pero quiero que los compañeros que no te conocen y que no conocen la relación que han tenido con los clubes de leones para poder llegar a esta población vulnerable, que sientan la experiencia que vos has sentido. Claro, Katia, perfecto. No, muchas gracias por tu pregunta y pues por darnos la oportunidad también de contar un poco pues lo que hemos hecho nosotros acá, pues con Gustavo, que lo veo aquí conectado, pues genial que él esté aquí porque realmente también ha sido una persona clave en este relacionamiento, porque a través pues de este aliado que tenemos en Colombia, es que hemos podido conocer también de Club Leones y poder adentrarnos un poquito en cómo como con qué otras acciones podemos irnos uniendo e ir generando también impacto a nivel nacional. Entonces, ha sido muy interesante el camino que estamos recorriendo acá. De la mano con Gustavo, que nos ha venido acompañando, hemos tenido unas acciones muy puntuales que nos han permitido, pues, como desarrollar varios trabajos en diferentes regiones del país. Una de esas ha sido sin duda la alianza que se tiene con la Asociación de Bananos del Urabá que Gustavo representa y que a través de ellos hemos logrado poder llevar un producto a diferentes zonas y entregarlo a diferentes bancos de alimentos para que ellos en territorio puedan ponerlo a disposición de población vulnerable. Entre otras acciones también, hace poco nosotros en Colombia vivimos una emergencia por ola invernal que afectó gran parte de la zona del Caribe colombiano. A través de los clubes encontramos también una forma de poder ayudarnos para que a través de algunos bancos de alimentos pudiéramos alistar unos mercados eh, con recursos de la internacional de Club Leones y con esos mercados pues poderlos poner también a disposición de población afectada por esta emergencia. Y actualmente estamos trabajando en un proyecto de subvención que nos va a permitir mejorar la infraestructura en un banco que recién estamos abriendo, en una zona también importante de mucho desarrollo en Colombia, cerca pues que se queda en el Caribe colombiano y que tiene mucho potencial de desarrollo, pero también es una zona con unos indicadores de probabilidad pues, y de seguridad alimentaria altos. Entonces estamos trabajando en poder mejorar la infraestructura de un banco de alimentos gracias a esta alianza que tenemos. Genial, genial. Muchas gracias, Camilo, por ese testimonio. Compañero Gustavo, seamos breves por los que ya tienen más de 3 horas de estar conectados y de Sudamérica.
pecado. Más bien se les agradece el que estén todavía presentes. Adelante, Perfecto, Gustavo, un compañera. placer saludarte. Bueno, yo aprovecho para saludar a los compañeros de Latinoamérica. Soy Gustavo Gutiérrez, asesor nacional Colombia del Distrito F en mitigación del hambre. Yo sí quiero contar como la historia para que ustedes la tengan de ejemplo para seguir, digamos, en sus diferentes países. Yo pertenezco a un club pequeño, renaciente, que se llama Club de Leones Apartado Monarca, en Urabá, Colombia. Dice que naciente porque volvimos a renacer en el 2023. Yo como director de una asociación que se llama Sobanana, ya teníamos la experiencia de ser benefactores de un banco de alimentos que se llama Saciar y nosotros como asociación habíamos frenado después de pandemia, digamos, las donaciones. Sin embargo, cuando nosotros arrancamos con el Club de Leones, generamos como una nueva alianza con Asobanana y el Banco de Alimentos Saciar. Por ahí arrancamos. Porque hicimos un modelo, digamos, a largo plazo, a 5 años. Entonces, en el primer año empezamos a impactar, digamos, entregando banano, plátano, yuca, haciendo los puentes, porque muchos de los compañeros leones hacen parte de las directivas o están en un supermercado o tienen cultivos, etcétera, que siempre van a tener excedentes que se pueden donar, digamos, a través de los bancos de alimentos. Para nosotros, la mayor, digamos, alianza que podemos hacer a nivel de mitigación del hambre es buscar un banco de alimentos para hacer gestiones. Y ahorita les comento qué gestiones. ¿Por qué? Porque uno da un paso grandísimo a pasar de mitigar el hambre a generar seguridad alimentaria. Entonces, después de 2 años, ya la idea era escalar, digamos, a nivel de distrito. Me nombraron, digamos, asesor del distrito, de uno de los 4 distritos de Colombia, y empezamos a hacer relaciones con Abaco, a través de Juan Camilo, a través del doctor Juan Carlos, que coincidimos que estudiamos en Medellín en un colegio, el bachillerato, pues, a diferentes épocas, pues, porque ya es más viejito, pero coincidimos en eso, colegio lasallista. Entonces ya empezamos a movernos, entonces ya no empezamos a impactar a través de un solo banco de alimentos, sino que ya empezamos, por acá veo al amigo Javier, un nombre excepcional del Banco Arquidiocesano de Medellín. También empezamos con otros distritos a través del Banco de Alimentos de La Guajira, de Riohacha, también Buenaventura, Barranquilla, Montería, y eso ya fue a través de una alianza con Abaco, que lógicamente lo estoy manejando muy directamente, gracias pues acá a Camilo Morales, que siempre ha sido un compañero incondicional. Así indirectamente, nosotros no solo estamos impactando en mitigación del hambre, sino trabajando con los bancos de alimentos, estamos reduciendo mucho el tema de efecto invernadero por el tema de metanos. Nosotros, solo Asobanana ha entregado este año, digamos este año, más de 800.000 toneladas de banano. Y lo hemos hecho a través de los bancos de alimentos, que eso básicamente nosotros si los dejamos de vender, eso va a empezar lo tendríamos que llevar a una ganadería y eso va a generar emisión de metano, ¿sí? Bueno, esa es una de las causas. Entonces, ¿cómo podemos como leones hacerlo? Si somos, digamos, directivos o conocemos un amigo que tiene un supermercado, un cultivo, bueno, como lo vimos ahorita, solo hacer los puentes, esa alianza genera, digamos, una importancia. Nosotros estamos más entregados, digamos, porque nosotros sí lo hacemos directamente, es un trabajo de semana a semana, mandando a los supervisores al campo a que recojan el banano, es una labor fuerte, pero digamos que solo la labor de hacer el puente entre el benefactor y el banco de alimentos es una de las funciones que pueden hacer los leones. ¿Qué otra función de voluntariado en los bancos de alimentos? Hacer selección de alimentos. Otra que nosotros organizamos a través, buscando subvenciones, porque digamos los bancos de alimentos también cuentan con templos comedores acá en Colombia o digamos comedores institucionales donde la infraestructura a veces no es muy buena. Por ejemplo, acá en Apartado
este año conseguimos una subvención que nos aprobaron la internacional y vamos a cambiar un techo que está en asbesto y vamos a entregar 2 cuartos fríos, uno de congelación, una refrigeración para que el banco de alimentos que recientemente se construyó acá en Urabá, que llama Banco de Alimentos de Urabá, tenga algo de infraestructura para que puedan al menos mensualmente recoger 30 toneladas más de comida, que eso significa más alimento para más gente. Entonces, así fue como la forma que nosotros hemos empezado a impactar. Empezamos pequeñitas desde el club de nosotros, después empezamos con un distrito y ya estamos a nivel nacional. Y gracias a la compañera Katia, estamos visualizando, digamos, a nivel de Latinoamérica, porque acá hay un puente muy importante que puede hacer entre la red global mundial de bancos de alimentos y los demás países que están haciendo. Ha sido todo un ángel. Gracias, compañera. Gracias a ti, Gustavo. La compañera Luz Grajales tuvo que retirarse porque tenía otra reunión, pero sí nos dejó un comentario muy interesante, que dice, cuando se dieron las cifras, que las cifras ayudan a definir qué población debemos atender. Con los bancos de alimentos hay alianzas exitosas. Es un mensaje para todos los leones que están aquí hoy presentes. Hay mucho por hacer. La necesidad es incontable, diría yo, y está en manos de nosotros. También nos pregunta una compañera de Honduras que cómo puede hacer para hacer un banco de alimentos en la montaña de la Flores, compañera Rita. Sí, es en la montaña de la Flor, en Honduras. Es que El tengo compañero mala Manuel, señal, no te tengo preocupes, mala compañero señal Manuel. ahorita donde Sí, listo. estoy. Compañero Manuel, tu experiencia, cómo maneja el tema de abrir un banco, crear un banco de alimentos bajo la intervención de ustedes, tiene que ser algo meramente estatal. Cuéntame. Sí, gracias, Katia. Gracias por la pregunta, Rita. Justamente me gustaría usar el ejemplo, ¿no?, que está pasando en Urabá, de cómo el equipo del Club de León está trabajando ya con los bancos de alimentos, en este caso con nuestro miembro Abaco. También esa sería la invitación, Rita, para el caso de Honduras. Allá tenemos también a nuestro miembro que tiene alcance nacional, que es el Banco de Alimentos de Honduras. Tienen operaciones tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula y también Choluteca. Y mi invitación sería poder trabajar también en equipo, Rita, porque, o sea, no quiero limitar, ¿no?, como esa iniciativa de también poder también tener un banco de alimentos, pero tenemos que ver la parte de esta sostenibilidad, ¿no?, de la operación. Un banco de alimentos también requiere, ¿no?, de ciertos recursos, también de ciertos, ¿no?, las alianzas y los canales, pero justo desde GFN lo que buscamos es que se pueda reforzar lo que ya existe en el país, en el territorio. Justamente por eso nosotros desde GFN siempre tenemos como esta visión de tener a un miembro en cada país al cual podamos fortalecer, apoyar para que siga haciendo esta expansión. Entonces sí, eso es lo que te podría compartir, Rita. Con gusto también puedo compartirte el contacto de nuestra directora del Banco de Alimentos de Honduras. Ahorita dejo por aquí en el chat mi correo electrónico, también como lo hizo Juan Carlos. Y eso, entonces en cada país, como les compartía, en 17 países ya tenemos bancos de alimentos con presencia en la mayor parte nacionales. Y esa sería mi invitación, Rita, para hacer ese vínculo y ese apoyo como Gustavo lo está haciendo, ¿no?, a nivel local con el Banco de Alimentos que forman parte de Abaco. Y dice, en Chile existe un banco, sí, Hugo, también allá tenemos a un miembro que es la red de alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Ellos tienen presencia nacional y usan mucho la tecnología. Tienen también una bodega, un galpón en Santiago, en la capital, pero también tienen presencia en todo el país haciendo implementando el modelo virtual. ¿Qué es esto? En pocas palabras, es poder conectar con tecnología la fuente o el donante, la fuente del alimento excedente para ser donado a la institución directamente y poder también hacer economías, ¿no?, en cuanto a logística, también costos de operación. Entonces ya la institución va
directamente por la comida y puede llevarlo para atender a las personas que ayuda. Pero sí, en Chile también con gusto, Hugo, puedo conectarte para hacer alianzas. Y listo, hasta ahí dejo mi comentario, Katy, espero haya sido claro. Katia, Adelante, Juan una Carlos. cosa, voy a decir una cosita, Katia, rápido. Adelante. Todos los que quieran apoyar sus países, el contacto es Manuel. Listo, nosotros somos Colombia, pero Manuel es el contacto para todos los países y solo este ejemplo, en Colombia tenemos 26 bancos de alimentos, pero 41 bodegas. Hay regiones en las que no es sostenible un banco, pero poner una bodega como una sede alterna de un banco funciona. Entonces, les doy esta idea, pues porque la idea es que busquen a Manuel para apoyar a otros países, pero que también sepan que no siempre se puede abrir un banco de alimentos y por eso tenemos bodegas alternas. Interesante el comentario, Juan Carlos, y aquí va mi pregunta hacia Manuel. Te pongo el ejemplo como Costa Rica. Costa Rica tiene en cuenta con un banco de alimentos, pero es del Estado. O sea, no podemos usar la figura de banco de alimentos porque es un nombre protegido. ¿Qué pasa en este caso si, como Leones, queremos hacer, no sé, centros de acopio o, ¿cómo lo llaman en Colombia? Templos, el nombre que quieran? Si nosotros como Clubes de Leones, como organización no gubernamental, pudiéramos coordinarnos y ponernos de acuerdo para crear un centro, digámoslo, de acopio de alimentos, no va en contraposición con la, valga la redundancia, posición que tiene el Banco de Alimentos. No, todo depende, Katia, cómo se colabore. Justamente por eso ahora que mencionaba lo de Honduras, ¿no? Con Rita, de que ya existen los bancos de alimentos, de hecho, en América Latina desde hace muchos años, ¿no? Desde los 90s, 2000s. En Centroamérica, no sé, en los 2000s, por ejemplo, mucho con el apoyo de Walmart como empresa para hacer los bancos de alimentos y rescatar los alimentos de las tiendas. Pero bueno, ese es solamente un ejemplo en la región de Centroamérica. Más bien aquí, Katia, es esta invitación de poder hablar. En este caso, yo con gusto los conecto con cada uno de nuestros miembros oficiales en cada país, ya que nuestros miembros, al tener este trabajo ya hecho, ¿no? Por varios años, conocen mucho, ¿no? Del modelo de los bancos de alimentos. El Y se tema podría es ver que, una forma disculpa, el tema de es que con cómo, el banco de alimentos, se conoce como sí. Banco Nacional de Alimentos, y la relación con los leones se ha venido como deteriorando en el sentido de que se nos contaba solamente para voluntariado y el Ujú, tema de poder acceder a los víveres es complicado. Es toda una tramitología, por eso te decía que existía la sí. posibilidad de hacer algún tipo de, no, no llamémosle banco porque no podemos utilizar ese nombre, pero de crear algún tipo de institución que se pueda trabajar de la mano con Global Food Banking. Entonces, por ahí voy a estar molestándote con un correíto y que conversemos más al respecto, pero si ya, que, ya sembraste la semillita, a ver qué podamos hacer. En mi caso, Sí, no Katy. solamente soy la asesora de hambre para América Latina, sino que a nivel de mi país soy la asesora de servicio para los 73 clubes que tenemos. Entonces, también es parte de lo que me interesa conversar en su momento con la asesora de hambre. Claro, Katia, gracias. Justo Gracias a vos. aquí dejé mi correo electrónico y de hecho también con gusto también podemos conversar o te conecto con nuestra directora regional, Tere García, Perfecto. que representa a la región y listo. Gracias, Katia. Genial. ¿Alguna otra manita levantada? No veo más manitas levantadas. Bueno, compañeros, para ir cerrando, siento que este encuentro nos ha invitado a reflexionar. Creo que todos quedamos en la misma situación de cómo y a través de de articulación, la solidaridad y el compromiso con nuestras comunidades podemos contribuir a mejorar el acceso a alimentos nutritivos para quienes lo necesitan. Mira En que aquí me Colombia, la regalan gran una pregunta. figura, en Colombia, la gran figura de Abaco ha sido un referente y a nivel de América Latina, eh, a nivel de América Latina, Manuel, muchas gracias con tu representación de GFN. Seguimos adelante, seguimos sirviendo a nuestras comunidades. Estoy a la orden. Una vez que esté la grabación, se les compartirá por los mismos medios que hemos hecho la invitación. Y tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias Perdón, por su presencia. compañera Katia, ¿me da un minutico, por favor? Adelante. Adelante, Gracias, buenas compañera noches Luz. para
Todos, mi nombre es Luz Dario Espina Salazar, pasada presidente del Consejo de Gobernadores y GST del Distrito Múltiple F Colombia. Primero que todo, excelente, muy importante el análisis que hemos escuchado hoy, que motiva y nos hace creer y pensar que es la causa global de servicio que debemos trabajar. Sea la oportunidad para darle las felicitaciones al compañero Gustavo Gutiérrez y a su Club de Leones, apartado el que mayor número de personas servidas en mitigar el hambre tiene en Colombia. Felicitaciones, compañero. Y contarles que Colombia al día de hoy tiene 3.965.000 personas servidas y de esas personas el 32% corresponde a mitigar el hambre. Nos sentimos muy contentos de presentar el resultados en esta gran causa global. Nos falta con seguridad, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las estadísticas que estamos escuchando. Nos falta y será un compromiso casi que personal como GST ya por 3 años de hacer que el hambre sea nuestra principal causa global de servicio. Muchísimas gracias y excelente trabajo se está haciendo con la concienciación de este flagelo que afecta a la humanidad, especialmente a los niños en su más tierna infancia y desde la edad prenatal, desde el embarazo, es donde debe comenzar nuestra preocupación en contribuir a que no haya más desnutrición o que ese flagelo se reduzca a lo mínimo en toda América Latina y en el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, compañera Luz. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Ha sido un placer. De nuevo el agradecimiento para Manuel, Juan Carlos y Camilo. Y espero que estemos en contacto muy pronto. Gracias, Hasta Gracias. luego. compañeros, por Feliz el noche. tiempo Chao, Gracias. chao. dedicado a Gracias, seguir Cristian. aprendiendo y seguir buscando formas de poder ayudar a nuestras comunidades más vulnerables. Muy buenas noches. Que descansen. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Chao.